Escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. El maestro instruye y envía a sus discípulos. Dice el maestro: el discípulo no está por encima del maestro, ni el criado por encima de su amo. Al discípulo le basta ser como el maestro y al criado como su amo. Si al amo de la casa le han llamado Belcebú, ¿qué no dirán de los de su casa? No le tengan miedo, porque no hay nada tan oculto que no llegue a descubrirse, y no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo en plena luz, y lo que escuchen al oído, predíquenlo sobre la terraza. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 24 al 33. El maestro educa, instruye para la misión a sus discípulos y antes de enviarlos les da unas excelentes recomendaciones. En este caso particular, el maestro recomienda cuál debe ser el comportamiento del discípulo frente a la persecución, frente al sufrimiento por causa del Evangelio. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 11 de julio, año 2020. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti. El comportamiento de un discípulo. Capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, el Sermón de la Misión. En el ambiente de ese capítulo, a partir del versículo 24, una persona que desea informarse cuál debe ser el comportamiento de un discípulo, cuáles deben ser las virtudes de un discípulo, cómo debe actuar un discípulo ante la misión. Se puede dañar una misión cuando el discípulo no está informado qué debería hacer en este caso. Puede abandonar la misión, puede entrar en conflicto con la sociedad, con el público, puede volverse exagerado en su manera de hablar, el discípulo. Es bueno leer la Santa Biblia, ese capítulo 10 según San Mateo, para poder entender cuál es la recomendación que Jesús le da a los discípulos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos en la vida parroquial, a los misioneros. ¿Cuáles son las recomendaciones? Son 3 recomendaciones. La primera recomendación para una misión es el comportamiento del discípulo ante la persecución. ¿Qué hacer cuando a usted lo persiguen? ¿Qué hacer cuando la gente lo critica? ¿Qué hacer cuando le tengan envidia a usted? ¿Qué hacer en ese caso? Segundo, ¿qué hacer ante el sufrimiento? Ante el momento difícil. Tercero, no tener miedo a decir la verdad. Y así lo expresa el Evangelio según San Mateo: no le tengan miedo, anuncien la verdad. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, dice el maestro de Nazaret. Un discípulo es una persona que debe imitar la vida de su maestro y participar con él en los momentos difíciles que también sufrió el maestro. Si uno se pone a pensar en el discípulo, es una fotocopia de su maestro. Es una persona que va en comunión con su maestro. Tanto participa de los momentos buenos, alegres y gozosos,
como también debe acordarse que al maestro lo persiguieron, lo criticaron, se burlaron de él, hicieron cantidad de cosas con ese maestro, también prepárese el discípulo. Entonces ya será un buen discípulo cuando una persona sabe que está representando es al maestro, que la misión no la está haciendo a título personal. Por eso dice el discípulo es la persona que no está por encima de su maestro. Al discípulo le basta ser como su maestro. Y esa es una definición sabia, teológica, de orden divino y muy inteligente esa definición. No está el discípulo por encima del maestro ni el siervo por encima de su amo. Al discípulo le basta ser como su maestro para que pueda cumplir la misión. Es decir, el discípulo debe preocuparse como seriamente en que vivir su vida anunciando el Evangelio, dando testimonio del mismo Evangelio, enseñando la verdad de su maestro, no teniéndole miedo a nada, siempre diga la verdad, no cambie la verdad, no moldee la verdad, no diga cositas ahí elegantonas para que digan que usted es un discípulo muy cariñoso, porque no está diciendo la verdad, esa no es la verdad. Los discípulos, dicen la Biblia, no deben tener miedo al que mata el cuerpo. Los torturadores pueden matar el cuerpo, pero no consiguen matar al discípulo. La libertad, el espíritu con que el discípulo tiene que decir sus cosas. Deben tener miedo, sí, ya en el campo de la misión, el sufrimiento que los lleve a esconder la verdad. De eso sí debe darle pena a un discípulo. No dije la verdad porque fui una persona cobarde. No dije la verdad porque le tenía miedo a esa persona. No dije la verdad porque es que yo creí que eso era prudencia. No, eso no era prudencia. Dejó de decir la verdad. Tenía que decir la verdad. Quien se aleja de Dios se pierde por siempre. No hay que tener vergüenza de dar testimonio de Jesús. El discípulo no debe tener vergüenza de ese tipo de cosas. Hay un ejemplo que me parece muy constructivo del orden del pontificado y del magisterio de San Juan Pablo II. Cuando uno se pone a revisar ese magisterio de más de 20 años del Papa San Juan Pablo II, un magisterio bastante amplio, del Papa de los caminos, de las visitas apostólicas, del Papa de la sonrisa, del cariño, de la misericordia, de la bondad, del Papa tan preparado en su teología, en su filosofía, del Papa políglota, del Papa tan querido, del Papa Magno, San Juan Pablo II. Pues resulta que ese Papa, el 22 de octubre del año 1978, celebró su primera Eucaristía en la Plaza de San Pedro como Papa, como pontífice, como sucesor de Pedro. Y arrancó exactamente diciendo lo que estamos hoy tratando de entender. ¿Cuál debe ser el comportamiento de un discípulo cuando le encargan una misión? Salió elegido Papa, se llama San Juan Pablo II. Hace honor a Juan XXIII, a Juan Pablo I y se llama Juan Pablo II. Es un discípulo, es un papa, es un sucesor de Pedro, ocupa la sede papal y arrancó su Eucaristía ese 22 de octubre del año 78, diciendo: hermanos y hermanas, no tengan miedo de acoger a Cristo y de aceptar la potestad de Cristo. No tenga miedo de ser católico, no le dé miedo decir la verdad, e enfrente todas las situaciones, ábrase al amor de Cristo. Y esa es una frase que yo se la escuché a ese Papa, San Juan Pablo II, cantidades de veces. Hasta me aprendí de memoria la frase en italiano, como él la repetía: non avete paura. Y repetía constantemente esa frase: no tenga miedo. Y así lo inició el pontificado. Y comenzó a decirle a toda la gente: ayuden al Papa, no tenga miedo. A todos los que quieran servir a Cristo y con la potestad de Cristo servir a las personas y a la humanidad. Volvió y repitió nuevamente en el discurso: no tengan miedo, abran todavía de par en par las puertas a Cristo, abran.
las puertas a la potestad salvadora de Cristo. Y con frecuencia repetía esa frase en cantidad de discursos: no tenga miedo de ser un verdadero discípulo, de comportarse como alguien muy bueno que eligió ser discípulo de Jesucristo o fue llamado a ser sacerdote o a la vida consagrada o a la vida religiosa. Decía el Papa: no tenga miedo de seguirlo a Él, solo Él tiene palabras de vida eterna. Y así el Papa San Juan Pablo II nos enseña ese comportamiento del discípulo y lo explicó allí en su primera homilía como Papa y decía el Papa en esa homilía: de la misma manera el nuevo obispo de Roma comienza solemnemente su ministerio y la misión de Pedro. Efectivamente, dijo el Papa en esa ocasión, en esta ciudad desplegó y cumplió Pedro la misión que le había confiado el Señor. Y el Señor se dirigió a San Pedro diciéndole: cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde querías. Cuando seas un viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. No tengas miedo. Pedro vino a Roma y les contó en la homilía al mundo en esa ocasión el Papa San Juan Pablo II y decía: Pedro vino a Roma. ¿Qué fue lo que guió y condujo a esta urbe de Roma, corazón del imperio romano, sino la obediencia a la inspiración del Señor? No tenía miedo. Es posible que este pescador de Galilea no hubiera querido venir hasta aquí, que hubiera preferido quedarse allá, a orillas del lago de Genesaret, dijo el Papa, con su barca, con sus redes, con sus casas. Pero Pedro, guiado por el Señor, fue obediente y no tuvo miedo y llegó hasta aquí. Y según una antigua tradición, dijo el Papa San Juan Pablo, durante la persecución de Nerón, Pedro quería abandonar a Roma, pero el Señor intervino y le salió al encuentro. Pedro se dirigió a él preguntándole: Quo vadis Domine? ¿Dónde vas, Señor? Y el Señor le respondió: voy a Roma para seguir crucificado por segunda vez. Pedro volvió a Roma y permaneció allí hasta su crucifixión. No tengan miedo. Un buen ejemplo, un buen testimonio grandísimo de un Papa excelente, pontificado San Juan Pablo II. El comportamiento de un verdadero discípulo del Señor, primero ante la persecución, segundo ante el sufrimiento, tercero, un discípulo no tiene miedo de decir y de afrontar la misma verdad. Mensaje